ahora, ¿eh? Pero Muy no te bien, consigo. seguimos entonces. Oímos siempre hablar del califa. ¿Qué es el califa? Es como si fuera el papa. Es el sucesor del guardián de la fe y hay uno en todo el mundo. En algunos lados se lo llama Malik y directamente. Muy bien. Este califa siempre tiene un visir. El visir es el primer ministro. Como tiene tantas cosas alrededor del mundo, el primer ministro es el que maneja todo. Por cada país islámico hay un sultán. El sultán ejerce la representación por parte del califa. A su vez, supónganse, el sultán es el que dirige cada uno de los países. Dentro de ese país está el emir. El emir, perdón, es un gobernador que también tiene el detalle político para manejar. Y debajo del emir está el jeque y está el jerife. El jeque, hagamos un parangón, sería prácticamente un intendente y demás. Y el jerife es el hombre que tiene el reconocimiento, eh, digamos, el que prácticamente es el hombre de consulta de todas las cuestiones. Es el que, ya vamos a ver más adelante, el que hay directamente va a interpretar lo que es la Sharia, esa ley que rige todo y demás. Muy bien. Títulos religiosos que tiene. El muftí, que es el jurisconsulto sunita, es el más responsable para todos los sunitas, y el mulaj es para los chiitas, es el que interpreta todas las cuestiones religiosas y que da las pautas de la vida social. Debajo del mulá o del muftí están los ayatolas que tanto hemos escuchado y que, que si usa un turbante y capa negra, desciende del profeta y si no lo usa color blanco. Generalmente en la masa de los casos son negros porque todos tienen alguna identificación familiar con el profeta. Debajo de ellos está el imán, que es el que dirige el rezo en el caso de los sunitas, y en el caso de los chiitas, aparte, es el director político, es el que selecciona a aquellas personas especiales para determinadas tareas, que ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Y aparece esta palabrita que le hemos escuchado en un montón de términos y un montón de veces, la yihad. La yihad significa, en realidad, el sufrir, el sufrimiento y demás, pero se interpreta como la guerra religiosa. Y hay dos tipos de yihad, una yihad interna y otra yihad externa. Para poner un parangón, cuando los cristianos vamos a hacer algo, tenemos siempre, supuestamente, en el hombro un angelito y un diablo. Y uno nos dice si está bien y otro nos dice si está mal. La yihad interna, que es la primera, es la que se disputa si lo que yo voy a hacer está bien o está mal. Una vez que uno de los dos me dice si está bien o está mal, surge la yihad menor, que es la externa, donde yo voy a hacer algo que puede estar avalado o no, pero como mi yihad interna ya me autorizó y ya supusieron que estaba bien, me lo dieron por conocida. Y después aparece el salafismo, que es una forma correcta de actuar según los predecesores. El salafismo está muy cercano al fundamentalismo, es decir, hacer una interpretación estricta de lo que dice el Corán. Acuérdense, la yihad, el bien y el mal, interno, primero yo tengo que resolver cómo está la yihad y después me dedico a hacer lo que crea conveniente. Muy bien, en el caso de los sunitas, hay una yihad del corazón, que es luchar contra el mal, una de la lengua, que es predicar un solo idioma, uno de las manos, que es escoger lo que es mejor, y una de la espada, que es la lucha armada en el camino de Alá. Y vuelvo a insistir, por eso esta es una religión de guerra, a diferencia de las otras dos monoteístas. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre los sunitas y los chiitas. Sunitas, los que siguen la suna, que es la interpretación del Corán,
y los chiitas son los que al pie de la letra cumplen con lo que dice el Corán. Ambos respetan los 5 pilares. Los sunitas cumplen con estos 5 pilares. Los chiitas no creen en el decreto divino, sino en la justicia divina. ¿Cuál es la diferencia? Y esta es una cuestión también a tenerlo en claro. Si yo hablo del decreto divino sunita, es por el cual todos, por obra y gracia de Alá, nos hemos reunido esta tarde para charlar sobre lo que es el Islam. Si hablo de la justicia divina, que es de los chiitas, es que hemos hecho algo más para estar reunidos acá. Porque por ahí tendríamos que haber estado en otro lado, no encontramos la clave, Lelu no nos mandó, el coronel Ponte se quedó con los libros, no me dejó hacer algo extraño y demás, pero yo insistí y esta justicia divina está de la mano de la gracia divina, es decir, que yo he hecho algo más. Muy bien. Ambos respetan el culto a los santos, que está prohibido en el sunismo, es decir, los chiitas respetan el culto a los santos, y los chiitas, a diferencia de los sunitas, tienen la particular la fe cuando su vida está en peligro. Es decir, más allá de la justicia divina y la gracia divina, yo estoy a punto de morir y mi yihad me dice que no debo hacer nada contra el enemigo, dejo de lado la fe, elimino al enemigo cuando mi vida está en peligro. Festejan las fechas de los nacimientos de Mahoma, de Fátima, de Ali, de Hassan y de Husayn. Muy bien. ¿Cómo se dividen los chiitas? La primera división se llaman semitanos, que reconocen solamente a los 7 primeros imanes. La segunda se llaman los duodecimanos, que reconocen a los 12 primeros imanes, y dicen que el último es el Mahdi, que ha desaparecido y que va a volver para llenar la tierra de paz y justicia. Para los cristianos, en algún momento hablamos de la parousia, que es la segunda venida de Jesús. En este caso, los islámicos hablan de la segunda venida del Mahdi. Muy bien. Y la última se llaman los asesinos. Y ustedes dirán, ¿por qué los asesinos? Esos son los nizaríes y que descienden de una vieja leyenda que se llama el Viejo de la Montaña, que utilizaba en esa época el hashish para darle a los que iban a atacar las caravanas para hacerse de los bienes. La palabra asesino surge de la palabra bebedores de hashish, hasasin, y de ahí surge el asesino. Para tener en cuenta. Muy bien. Dogmas de la fe, entonces, que hacer un pequeño repaso. El Corán, la Shahada, la Sharia, que es la ley suprema, la Sunna, que es el estilo de vida de cómo es la tradición oral, la interpretación. Y acá vamos a las funciones de Dios en la tierra. Y acuérdense de lo que hablamos de las suras. Las funciones de Dios en la tierra, las funciones de Alá, acorde al Corán, en la tierra son creación, sustento, dirección y juicio. Con lo cual, acorde a lo que dice la Sharia, todo esfuerzo humano está para reformar la tierra. Con lo cual, la yihad es una guerra santa para reformar la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un islámico adopta una actitud que el occidente la toma para mal, como es la matanza o derrumbar una estatua y demás, el islámico, cree que lo está haciendo por el bien de Alá y lo está haciendo para reformar la tierra. Nosotros, obviamente, los occidentales no lo entendemos, pero ellos sí lo interpretan. Eso es lo que hay que tener en cuenta, por eso es cuando yo hablé al principio de interpretar que no todo islámico es un fundamentalista y que el islámico que es fundamentalista tiene esta interpretación porque el Corán lo avala para hacer estas cuestiones. El Corán dice que purificar sus vidas mediante la prohibición del vicio y la promoción de la virtud es una forma de vida,
Y el ayatolá le agregó que la religión de individuos militantes y comprometidos con la fe y la justicia son los islámicos. Y acá tenemos un ejemplo de este buen señor, su señora, con el rey de Saudi Arabia y con el presidente de Egipto para interpretar esa comunidad de lo que estábamos diciendo. ¿Cómo es el mundo islámico? El mundo islámico tiene dos grandes partes y para que empiecen a entenderlo. El Dar al-Islam, que es la casa de la paz o sumisión, que es todos los territorios islámicos donde se profesa la religión islámica. Y el Dar al-Harb, que es la casa de la guerra, y fíjense la primera gran diferencia, es el territorio musulmán que aún no ha sido conquistado. Es decir, que no es la paz, es el lugar donde se va a librar la guerra porque todavía no ha sido conquistado. Y dentro del Dar al-Harb está el Dar al-Garb, que es la casa de Occidente, donde se va a librar la futura batalla. El habitante es el Harbí. Ahí tenemos otra casa dentro del Dar al-Islam, que es la invitación que se hace. Lo que está en calma o en tregua, donde se supone que dentro de algún tiempo se va a librar algún combate, y todos los lugares donde el país no musulmán, pero que permite que se desarrolle esta ley islámica, se llama Dar al-Harb. El territorio no musulmán con un tratado de no agresión donde se respeta el Islam se llama Dar al-Sulh. Y la Casa de la Seguridad, donde dentro de la Casa de Occidente, dentro de la Casa de la Guerra, se puede practicar la religión dentro de la sociedad, se llama Dar al-Haman. Las personas que no luchan se llaman Fai y los que están peleando se llaman Dar Gabin. Muy bien. Y los infieles obviamente se llama el Kufar. Vamos a hablar de esto más adelante, sobre todo cuando hablamos de ISIS. Muy bien. Si yo les preguntara ahora, en este mundo tan especial, el 13% de 1.600 millones están en el mundo árabe, y si yo les preguntara cuál es la importancia que tiene el islamismo hoy en día en el mundo, y más que nada si hay más islámicos o cristianos, ahí tienen, Medio Oriente, 317 millones, Turquía 82, Turquía, acuérdense que fue el gran problema que tuvo la Unión Europea, que no los dejó entrar a formar parte de la Unión Europea porque suponía que iban a tener 82 millones de islámicos y permitió que sus colonias irrumpieran dentro de los países y tienen una mayor cantidad de islámicos dentro de los países que se hubieran permitido a Turquía. Muy bien, el 23% son islámicos y los cristianos todavía tenemos un 33,84%, lo cual ustedes van a ver ahora que en el 2050 vamos a ser los mismos la cantidad de islámicos que la cantidad de cristianos. Muy bien, rápidamente vamos a ver cómo es la sociedad árabe. La sociedad árabe parte de una tribu, que generalmente todas las tribus tienen alguna vinculación con el profeta. Por eso es que llevan el atuendo negro, la capa negra, el turbante negro y la capa negra. Muy bien. El clan, dentro de la tribu hay diferentes clanes que todos deben tener un ancestro común dentro de la tribu, pero que son diferentes clanes. Dentro de cada clan hay un linaje que generalmente va hacia la persona masculina, que es la que tiene vinculación con el resto. Y de ahí, obviamente, está la sociedad árabe. Tribu, clan, linaje y sociedad. Pero siempre manteniendo la cuestión del hombre, que es aquel que maneja. Si ustedes recuerdan todas las películas de los árabes, en todas las películas, cada vez que hay algún drama, siempre hay una persona mayor que es la que realmente va a decidir qué es lo que sucede. De ahí el problema que tiene Occidente, o que ha tenido Estados Unidos cuando irrumpió en Irak, supuso que con las elecciones democráticas iba a solucionar, iba a cambiar. Obviamente, cada uno no eligió lo que quería, sino lo que le decían que debía suceder.
Muy bien. Conceptos básicos. La imagen del espejo. Mientras para Occidente, la paz es la ausencia de guerra, para los árabes, la paz es el periodo de preparación. Acuérdense, la casa de la paz y la casa de la guerra. Y ese es el concepto de espejo. Para todas las cuestiones, nosotros pensamos de otra forma y ellos tienen una percepción que para Occidente es distinta. Y el conocimiento también es distinto porque negamos cómo ellos interpretan las cosas. Hay que ponerse del lado de ellos para ver cómo ellos lo interpretan o lo vienen interpretando. Muy bien. La guerra contra el terrorismo, que no es contra el Islam, para Occidente, para los árabes es una guerra religiosa. La credibilidad. La credibilidad se da o por afinidad o por autoridad. Pues bien, los árabes, o las sociedades árabes, le dan mayor afinidad a la mayor credibilidad. Es decir, que lo que dice el más viejo es lo que corresponde. Y yo no voy a dudar si el jefe del clan me dice que hay que hacer tal cosa, él debe saber por qué lo hace. Comillas. Ténganlo en cuenta y por favor tómenlo como una sorna. En mi casa me pasa lo mismo con mi señora. Yo creo a pie juntilla lo que me dicen. No sé en el caso de ustedes o de todas las damas, pero por lo pronto eso es lo que sucede. Bien. Chiste de por medio, la lealtad, sucede lo mismo. Occidente tiene los derechos individuales al Estado-nación, mientras que los árabes respetan los derechos familiares, influidas por la religión, por la yihad que nos marca absolutamente todo lo que se debe hacer. Con lo cual, la lealtad está a la familia, a la tribu, a la religión, y aparte está el concepto de millet. Milah se llama nación en la parte árabe, y ellos respetan el mismo concepto de lo que hacían los romanos. Si ustedes recuerdan, los romanos han invadido distintas tribus, distintas sociedades, distintas regiones, pero no interferían en la forma de vida de la sociedad. Lo único que les interesaba era recaudar los impuestos. El mejor ejemplo lo tenemos con Poncio Pilato, que se lava las manos y deja que Jesús vaya a ser crucificado. Ese es el concepto que mantienen los árabes, la sociedad árabe, con respecto a todos los lugares que ellos van conquistando. Muy bien. Las fuentes del derecho que tienen los árabes, lo vamos a ver rápidamente. Primero es el Corán, después es la Suna, después es la Shahada. Los 10 primeros compañeros del profeta opinan, cuando hay una discrepancia en la Suna. La cuarta fuente es la opinión individual del muftí, del mulaj, acorde a donde estén, si no se ponen de acuerdo más arriba. La quinta fuente es el razonamiento, cuando no hay un acuerdo. La sexta fuente es el juez, fíjense cuando llega recién el juez. Y la última y séptima fuente es la costumbre local. Imagínense todas estas cuestiones para deliberar sobre una cuestión judicial. Muy bien. La personalidad árabe. Fundamental el honor. Cuando se pierde el honor, cuando hay alguien que pierde el honor, prácticamente es un paria, estás dejado de lado. Para el hombre puede ser un poco más flexible, pero obviamente lo peor es para la mujer. La mujer debe tener su honor impoluto para que sea tomada en cuenta. La hospitalidad, y este es otro aspecto a tener en cuenta, es un mecanismo de defensa. Cuanto más yo le brindo a alguien nuevo una hospitalidad, lo tengo más controlado, lo tengo cercano a mí y sé lo que va a hacer. Y puedo ver cuáles son sus actividades y demás. Y el colectivismo, superioridad de lo colectivo sobre el individual. ¿Por qué? El clan es el que me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. No puedo yo deliberar si el clan no me lo autoriza. Y la mejor forma es reunirnos para controlar al que viene o al que es algo nuevo. Últimamente se trata de modernizar y las monarquías, las petromonarquías en los países árabes
están siendo cuestionadas. Por eso el gran drama que tienen, o que ha sido la primavera árabe, cómo ha irrumpido la sociedad. La mujer tiene los mismos derechos que el hombre, pero el hombre se los ha usurpado, abusando por la poligamia y los otros privilegios. Más adelante vamos a ver si puedo pasarles un video de cómo se deben vestir las mujeres que están sujetas al chiismo y cómo el resto de las mujeres. ¿Cuál es la interpretación moderna? Y acá vienen los cambios que hay. Occidente ha influido como si fuera un virus que entra en la sociedad árabe y le ha reformado todas las cuestiones. Por eso hay una gran discrepancia entre la juventud, que tiene una nueva forma de concebir las cuestiones, y tradicionalmente entre el resto. La emancipación de la mujer es un problema de Occidente que habla de la desintegración de la familia. Occidente es el que le ha metido a la sociedad árabe que la mujer tiene que emanciparse, y ahí vienen los problemas. La democracia sospechosa, porque no se piensa que las masas no pueden decidir mejor que lo que ha decidido el clan, el jefe del clan, el jefe de la tribu. Y obviamente tienen un gran resentimiento con el colonialismo occidental, que siempre ha tratado de prácticamente sojuzgar. La religión, prácticamente no hay diferencia, por eso la Sharia es la que maneja todo, la revolución de los ayatolás en Irán, tenemos un ejemplo y demás. Concepción misionera, siempre tratan de convertir al resto. El que no es en el Islam es un infiel y hay que convertirlo, o hay que lograr que se vuelva un islámico. El creador tiene una base ideológica que avala el uso de la violencia para quien lo desobedece. Ya vimos cómo son las suras y tenemos el respaldo de todas esas suras para obrar en consecuencia. El fanatismo, el sistema asistencial. Esto es una forma muy importante, porque en más de un caso las organizaciones islámicas reemplazan al Estado sin tener la responsabilidad territorial. Ejemplo, lo tenemos a Hamas en Gaza y a Hezbollah en el sur del Líbano. Y, por último, se ejerce la conducción en forma centralizada del poder político. La Sharia determina todo lo que políticamente se debe hacer, no solamente la parte religiosa, sino la parte social. Muy bien. Diferencias entre árabes y persas. Diferencias entre árabes y persas. Si bien son islámicos, son diferentes. Primero, individualismo. Los persas tienen la costumbre del trabajo aislado, mientras los árabes trabajan en forma colectiva. Los persas siempre tienen un sentido de desconfianza y de sospecha. Siempre hay alguien que está tratando de producir algún hecho en contra de lo que ellos están haciendo. No pueden trabajar en equipo, tienen una desconfianza, un individualismo, no solamente hacia el que, al que no es persa, sino hacia el que es árabe. Conspiración, siempre hay una conspiración que trata de hacerlo hacia todos ellos. Pragmatismo, ellos son totalmente pragmáticos. Fíjense lo que están haciendo Irán con el tratado nuclear. Cuando Estados Unidos se retiró, dijeron, no, nosotros vamos a seguir sin ningún problema, y así están ellos y demás. Muy bien. La paciencia, obstinación en el tiempo para conseguir los objetivos. Los occidentales hablamos de años, lustros, décadas, siglos. Los árabes y especialmente los persas hablan de generaciones. Algo similar a los chinos. Lo que esta generación no ha hecho, lo irá a hacer la próxima. Muy bien. Rápidamente, esto para que tengan en cuenta nada más. Para tomar decisiones en Irán, primero el presidente y sus asesores fijan los límites de la política, las zonas, los niveles y demás. De ahí pasa al Consejo de Seguridad Nacional, que determina si son intereses nacionales. De ahí al Ministerio de Relaciones de Inteligencia y de Seguridad para obrar
en políticas en base al Consejo Supremo. De ahí le van las órdenes al comando de la Guardia Republicana, la que estaba a cargo del general Soleimani, acuérdense, vamos a tratar también a hablar de eso, y el brazo legislativo y el brazo judicial avalan todo lo que ya estaba implícito por el brazo ejecutivo, por llamarlo de alguna forma. Muy bien, y para ir terminando, esto es Siria, esto es Europa, ese es el lugar de confrontamiento que puede ser Irak, esa es la disputa habitual que hay entre Arabia Saudita, sunita, e Irán, chiita. Este es el problema que tienen los iraníes con su evolución nuclear. Y este es uno de los problemas ancestrales a partir de que se ha creado el Estado de Israel entre israelíes y palestinos. Acá intervienen estos dos señores, acá intervienen estos otros dos señores, este es Erdogan y este es el príncipe. Acá tenemos al ex Shinzo Abe, que pidió la renuncia hace muy poco, apoyando a los israelíes, y en cierta manera a Xi Jinping, que está apoyando a los palestinos o tratando de influenciar el Medio Oriente. Acá la tenemos a Angela Merkel, y acá tenemos un eventual solucionador de problemas que tal vez ustedes lo conocerán. Muy bien. ¿Qué pasa hoy en día con todo este fundamentalismo? ¿La derrota implica las guerras fallidas de Medio Oriente? ¿La degradación implica el derrame del terrorismo? ¿Y su eliminación permite que haya otros grupos? Esas son las incógnitas que tienen hoy los islámicos. ¿Por qué? Porque todo el mundo interpreta que un islámico forma parte de ISIS. Y vuelvo al inicio, no todo aquel que es un islámico es un fundamentalista. Y para ir terminando, Alá es el centro de todo, sin ninguna duda. La estructura de la base de las sociedades de Medio Oriente y del Islam es que la tribu, el clan, es la base de todo. Y lo que nosotros estamos acostumbrados a solucionar en una plaza pública, para ellos el lugar es el bazar. El poder de la sangre, autorizado por la Sharia y la Shia, los regímenes autoritarios por el liderazgo patrimonial, tanto es militar como real, porque las petromonarquías lo siguen manteniendo y demás. El poder se maneja con un triángulo que está en la base de arriba, manejado por la inteligencia, la reunión de información, las fuerzas armadas en el medio y los partidos políticos debajo. El pueblo no tiene derechos políticos, no tiene libertades, la sociedad no es participativa, acuérdense del ejemplo que fue la primavera árabe para poder irrumpir, y la raíz de la sociedad islámica es antagónica a lo que es Occidente. ¿Por qué? Porque irrumpen con una democracia política donde piensan todos y ello no es así, y porque hablan de un liberalismo social. Señores, prácticamente esto es el gran problema que tiene hoy la religión islámica en los países que son regidos por una gran mayoría chiita. Y para terminar, les dejo una frase, un proverbio árabe. El poder es efímero, toda gloria es vanidad, y lo único que puede controlar un hombre es la pequeña porción de arena sobre la que está parado. Esto es lo que dicen los árabes. Muchísimas gracias y espero haber sido lo más claro posible y espero las preguntas para respondérselas. Muchas gracias. Belu, Mi ¿podés coronel, hablar? Sí. mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Acá es Flavio de Brasil. Primeramente gostaria de agradecer por la invitación de este seminario, en hacer parte de este seminario. Para mí es un gran honor. El contenido está muy bueno, las actividades están muy interesantes. Tengo Muchas una gracias. pregunta. Pregunto si usted podría hablar un poco
sobre el sistema político religioso que fue construido en Irán con la revolución iraní de 1979. Sí, ¿Cómo fue creada esta mezcla? bien. Voy a hacer una breve síntesis porque vamos a hablar de ella en la última charla sobre la evolución de Medio Oriente, vamos a hablar más en detalle. El Shah de Irán, en ese momento, en el año 79, mejor dicho, en el año 79 es cuando se produce la revolución. Anterior a esto, Occidente apoya al Shah de Irán en un acercamiento que tenía hacia Occidente. Los ayatolas que estaban en el exilio empiezan a recibir el apoyo de la Guerra Fría, estábamos en el medio de la Guerra Fría, el apoyo ruso, y con lo cual presionan para producir una revolución en contra del Shah de Irán. A partir de ese momento se logra que el Shah deje el gobierno por cuestiones económicas y otras cuestiones bélicas, que ya lo vamos a charlar más adelante, y se hacen cargo del gobierno. A partir de que se hacen cargo del gobierno, toda la estructura que había montado el Shah de Irán, que no digo que fuera democrática, pero tenía digamos, una monarquía parlamentaria con algunos aspectos especiales y demás, se vuelca todo eso y empieza a manejarse. La Sharia irrumpe y empieza a manejarse religiosamente. A partir de ahí, Irán hasta cambia de nombre. Acuérdense que el Shah antes se llamaba Persia y él le pone el nombre de Irán. Y a partir de ese momento, la religión empieza a irrumpir. Es el principal Estado islámico manejado por la Sharia. En contrapartida de ello, para que ustedes tengan una idea, Turquía, que es otro Estado islámico, a partir de Kemal Atatürk, después de la Primera Guerra Mundial, separó la religión del gobierno, entonces se manejó de otra forma. No sé si llego a completarte la idea, pero lo vamos a desarrollar más adelante en la última charla. Coronel, lo Gracias, molesto con una Pablo. pregunta. Sí, adelante. Sí, coronel. La pregunta sería la siguiente. Para el mundo islámico, ¿Occidente también engloba a Rusia o tiene una consideración particular con lo que es actualmente la Federación Rusa y anteriormente la Unión Soviética? ¿O para ellos es lo mismo Rusia y Occidente? Como ustedes vieron, lo que no es islámico es un lugar para ser cooptado por los islámicos. En el Corán, la última parte del Corán habla de la batalla de Davik. Davik es el lugar donde los islámicos van a luchar contra los cruzados, es decir, con los infieles que no van a ser, que no eran islámicos, y los van a derrotar. David queda en el norte de Siria, ya vamos a charlar más adelante de eso también, pero, y yendo específicamente a la pregunta, todo lo que es Rusia y todos los diferentes estados están en el lugar a ser conquistados por el Islam. No son parte del Islam, salvo aquellos países que aceptan una política para sus integrantes que puedan ser islámicos, que puedan desarrollar su religión, y en aquellos lugares, como el centro de Rusia, donde hay una política, una religión ortodoxa y demás, se autoriza que tengan algún islámico, pero no forman parte de la casa del Islam, del Dar al-Ghar. Perfecto. No sé si he sido Gracias, claro. mi coronel. Gracias, mi coronel. Nos quedan 3 minutos. Si tienen alguna pregunta más, coronel, si quieren volver a conectarse, díganme. Acá Alberto tenía una consulta, ¿no? Justo te... Sí, pero sí, tampoco no quiero molestar porque habría que volver a conectarse, ¿no? Coronel, ¿qué dice? Si quieren volvemos, yo no tengo ningún problema, volvemos a reiniciar, y los que tengan ganas de seguir escuchando algunas dudas o si tienen comentarios, y nos despedimos. ¿Le parece? ¿Lo hacemos un poco más prolijo? Como
estoy acostumbrado a aquella frase de mi casa que se llama oigo y obedezco. Bueno, Así acá sí los invitamos a los que quieran seguir escuchando, a que se vuelvan a conectar, así escuchamos la pregunta de Alberto y a ver qué contesta el coronel. Listo, muchas cortamos gracias. ahora y nos Gracias. volvemos a conectar para todos aquellos que quieran. Para el resto les agradezco la presencia y Dios mediante nos vamos a encontrar el martes próximo para ver lo que fue la primera acción de guerra híbrida entre el Estado de Israel y Hezbollah en el sur del Líbano. Así que les agradezco una vez más la presencia de los amigos extranjeros y desde ya a todos los que se han conectado. Dayana, Cortamos y aquellos que quieran tu preguntar. hay y una nos pregunta de volvemos. Dayana, acá que quedó en el chat, si querés también conectarte, así el coronel te la puede responder. Gracias a todos, corte y volvemos.